Hermano mío, qué privilegio que tengamos la oportunidad de reunirnos, de tener esta maravillosa coinonía a través de los medios virtuales y todo alrededor de la presencia y de la palabra del Señor. Hermano mío, yo no sé si usted está como yo en estos días, cansado de escuchar tantas y tantas cosas, ¿verdad? Todo es pandemia, todo es COVID-19, todo es muerte, estadísticas, mascarillas, esto, lo otro, ¿verdad? Hay un momento donde ya, soy honesto con ustedes, no quisiera ni escuchar lo que está hablándose. No quisiera ni mirar los medios masivos, no quiero mirar los chats que tengo en mi teléfono, porque todos giran alrededor de lo mismo y ya es suficiente. Y no parece que la gente entendiera que ya es suficiente, sino que además se engolosinan alrededor de este tipo de noticias. Y cada vez que sale una noticia peor, inmediatamente la hacen viral, la hacen masiva, y aunque tú no la quieras recibir, te la envían. Y creo que usted y yo estamos cansados de eso. Así que el tema de hoy tiene que ver con el escuchar, hermano, porque hay un cierto cansancio ya en algunas personas alrededor de todo este mare magnum que se ha creado. Pero voy a comenzar con una historia divertida. Es una historia, ¿verdad? Tiene su moraleja como todas las historias. La historia es simple. Es la historia de un científico que tomó una rana y la entrenó para saltar. Al momento en que él le decía, rana, salta, la rana saltaba. Así que este hombre decidió hacer algunos experimentos con su ranita. La tomó, la puso en su mesa de trabajo y le dijo, rana, salta, y la ranita saltó, obediente. Luego este hombre decidió atarle una patita, ¿verdad? Delantera, y le dijo, rana, salta, y la rana con las patitas que le quedaban saltaba. Luego le amarró la otra patita delantera y le dijo, rana, salta. Y la rana con las patitas de atrás saltaba. Luego le amarró una tercera patita trasera y le dijo, rana, salta. Y la rana con la patita que le quedaba vacía, ¿verdad? Esos pequeños brinquitos. Y luego le ató la última patita que quedaba y le dijo, rana, salta. Y la rana no podía saltar. Y el científico de nuevo, rana, salta. Y la rana no saltaba. Así que el científico elaboró su reporte científico y la gran conclusión fue una rana que tiene las patas atadas, las cuatro patas atadas, es sorda, no puede escuchar. Hermano, si he tomado una sonrisa en tu rostro, quiero decirte que hay una moraleja. La persona que me contó esta historia no me la contó con la moraleja que yo te voy a dar. La moraleja que tengo yo es compararla con estos tiempos y con el pueblo de Dios y con el mundo en general. Hermano, la raza humana tiene oídos para escuchar, pero hemos escogido no escuchar. Y aunque nuestros oídos estén adecuados, adaptados para escuchar, aunque no tengamos un problema fisiológico, no queremos escuchar. Y me estoy refiriendo específicamente a no queremos escuchar de Dios. La iglesia debería ser, en este caso, la más indicada para ser sensible a la palabra de Dios. Pero voy a narrarte una historia que ejemplifica lo que quiero decir. Mi moraleja es, en este tiempo, nosotros, al igual que la rana, estamos atados y aunque podemos escuchar, no podemos hacer lo que deberíamos hacer. Y esa atadura tiene nombre y se llama pecado. Y el pecado, hermano, entró a la raza humana porque usted y yo desobedecimos a Dios. Es así de simple, o al menos así de simple lo vemos los que hemos tomado la decisión de creerle a Dios y de abrazar esa obra redentora del Señor Jesús, ¿verdad? La historia que te voy a narrar está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Ya desde el capítulo anterior, Dios te da unas pinceladas de lo que está sucediendo, del contexto, ¿verdad? Elí era el sumo sacerdote, pero los hijos de Elí se corrompieron. Los hijos de Elí no fueron sujetos a Dios, no quisieron reconocer a Dios, hicieron lo incorrecto y lo hacían en la entrada del templo y demás. Y Elí era testigo de esto, Elí sabía esto, pero Elí no los estorbaba. Elí, a pesar de que se sentía incómodo con la situación, no les estorbaba, no les impedía, no los disciplinaba.
Hermano, en ese contexto de historia, voy a decirte algo. La iglesia de Jesucristo, no voy a decir que toda la iglesia, pero un sector de la iglesia de Jesucristo se ha dormido. Nos hemos hecho lentos y torpes para entender y hemos aprendido a convivir con el pecado, hermano. Lo voy a repetir, hemos aprendido a convivir con el pecado. A pesar de poder escuchar, poder discernir, poder ver el pecado, hermano, no estamos estorbando el pecado. La misma situación de Eli. Pero la historia dice así, está en el capítulo 3, ¿verdad? Mira cómo comienza este capítulo de triste. Verso 1, capítulo 3, primer libro de Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Recuerda, Elí era el sumo sacerdote, Samuel estaba en entrenamiento, Elí era el mentor, el tutor de Samuel. Y dice esto, y esta es la parte triste, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Y sabes cuál es la razón por la cual escaseaba la palabra? La razón por la cual no había visión con frecuencia. La misma razón por la que hoy en muchas iglesias escasea la palabra y no hay visión con frecuencia. Y es que el pecado entorpece la visión. El pecado te hace sordo a la palabra de Dios. El pecado te inmoviliza. Hermano, quiero decirte esto hoy. Gran parte de lo que está sucediendo, si no todo, tiene una razón de ser. Y la razón de ser hay que buscarla en las escrituras, hay que buscar en lo que ya Dios nos ha enseñado desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Hubo un momento en donde este joven Samuel, al dormir, dormía en el templo, y antes de que aclarara el alba, escuchó una voz que lo llamaba, Samuel, Samuel. Y este hombre se levantaba, este muchacho, era un muchacho en ese momento, se levantaba corriendo, iba donde Elí, el sacerdote, y le decía, ¿por qué me llamas? ¿Para qué me necesitas, maestro? ¿Verdad? Y Elí le decía, bueno, yo no te he llamado, pensando quizá estaba dormido, tuvo un sueño, qué sé yo. Samuel vuelve a acostarse, pero de nuevo escucha la voz, Samuel, Samuel, y Samuel repite la historia, va donde Elí y le pregunta, ¿para qué me llamas? Y esto sucede por 3 veces, ya a la tercera vez, Elí le dice a Samuel, bueno, no soy yo el que te está hablando, yo creo que es Dios quien te está hablando, así que cuando vuelvas a escuchar tu nombre, cuando vuelvas a escuchar esa voz que te llama, dile al Señor, habla Señor, que tu siervo escucha. Hermano, esas palabras deben ser música para los oídos de Dios, ¿verdad? Samuel lo hizo así. Cuando el Señor lo llamó, y está en el verso 10 de ese capítulo 3, dice así, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Quiero decirte algo, hermano. A muchos nos sucede lo mismo. En muchas ocasiones Dios nos ha llamado, inclusive nos ha llamado con nombre propio porque Dios conoce tu nombre. Recuerda, nuestro enemigo nos llama por nuestro pecado, pero Dios nos llama por nuestro nombre, por su gracia y por su misericordia. Hay una diferencia en esas dos voces, ¿verdad? Aquí Samuel estuvo expuesto a la voz de Dios. Pero en ese entonces el pecado abundaba y hermano, el pecado tenía atado a mucha parte del pueblo de Dios y no escuchaban. Estaban como la rana, con todo atado y aunque podían escuchar, no estaban escuchando. Así que hermano, la comparación que te quiero decir es esta. Hoy en día, al igual que en esta historia, Dios está hablando y Dios está hablando algo y fuerte. Eh, lo que quiero decirte en palabras más simples, en blanco y negro, es Dios ha elevado el tono de su voz porque cuando habló suavemente, casi imperceptiblemente, los que deberíamos ser sensibles a ese susurro, a ese silbido, no lo fuimos. Así que Dios cada vez fue aumentando el tono de la voz hasta que hoy tiene que hablar con formas un poco más radicales. Voy a usar esta metáfora para explicar lo que yo entiendo que Dios está haciendo. Una de las cosas que me sorprendió descubrir cuando era niño fue que los autos tenían un freno de emergencia, que usualmente era una palanca, ¿verdad? En la mitad de los dos asientos entre el conductor y el pasajero.
Y siempre le pregunté a papá, ¿cómo funciona? ¿Y eso para qué? Y papá me enseñó dos cosas rápidas y simples que hoy quiero decirte aquí para que entiendas lo directo de este mensaje. Usualmente, ese freno de emergencia en los vehículos es usado cuando dos condiciones se cumplen. La primera, cuando hay un peligro inminente adelante y ese peligro se tiene que evitar a toda costa. Esa es la primera condición que tiene que cumplirse. Hay algo adelante que está mal, ¿verdad? Y lo segundo, cuando los medios usuales para detener el vehículo no han sido suficientes para hacerlo. Hermano, voy a decirte algo, hace mucho que Dios está hablándonos, hace mucho que Dios nos está diciendo lo que nos espera, hace mucho que Dios a través de diferentes formas, a través de sus profetas, de sus ministros, a través de su palabra, a través de personas que inspiradas y llenas del Espíritu de Dios nos están advirtiendo las consecuencias, lo que viene ahora, el peligro que hay delante, pero no hemos escuchado, estamos como la rana, atados, hermano, y aunque pudiéramos escuchar, no estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Estamos como Samuel, que inicialmente no escuchaba, no discernía que era la voz de Dios, hasta que se le enseñó lo que era la voz de Dios. Yo creo que la iglesia de Jesucristo debe volver a recordar, debe pararse, examinar los caminos, debe volver a la senda antigua, debe volver a ser sensible a la voz de Dios, debe volver a responderle a Dios como le respondió Samuel. Habla, Señor, que tu siervo, que tu sierva escucha. Hermano, eso no se está cumpliendo hoy en día. Son muy pocos los que están discerniendo y tristemente, tristemente, esos que disciernen o no tienen la valentía o a pesar de estar hablando, no son escuchados por la iglesia y mucho menos por el mundo. Dios ha puesto el freno de emergencia. Dios ha puesto una manera de parar todo lo que sucede en el planeta. Hermano, pero en este caso Dios no ha parado el vehículo que es el planeta. Dios ha puesto el freno de emergencia para que el conductor del vehículo tenga que parar, tenga que frenar. ¿Y sabes por qué? Porque lo que está adelante es peligroso, porque lo que está adelante trae consecuencias devastadoras y lamentables, porque lo que está adelante debe ser evitado y Dios no desea que tú y yo nos perdamos, Dios no desea que la raza humana se pierda. Así que Dios ha decidido poner el freno y poner el freno a toda la raza humana. Hermano, hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, todos hemos sido expuestos a este virus y el contagio está simplemente presente en los lugares más insospechados. No hay nacionalidad que se escape, no hay credo religioso que se escape, y esto es un aviso para la iglesia de Jesucristo. Hermano, la iglesia de Jesucristo ha quedado igualmente expuesta. No podemos congregarnos, no podemos reunirnos. Hemos recibido la instrucción de buscar otras formas alternativas para la reunión, pero no lo estamos haciendo en el santuario. Apelamos a medios virtuales. Hermano mío, lo que era normal hace unos días, ahora es totalmente anormal. Ahora hay un nuevo normal. Y quiero decirte esto, ese nuevo normal, yo no sé si va a persistir cuando toda esta pandemia suceda, pero lo que te quiero preguntar es esto. ¿Eres tú de aquellos que esperan que todo esto pase para volver a tu normal anterior? ¿O eres tú de los que está viendo todo lo que está sucediendo y entiendes algo simple, que hay que cambiar las cosas? Que cuando tú pones el freno de emergencia en tu auto es porque deseas evitar de una forma drástica el peligro que está adelante con las consecuencias que vendrían. Hermano, hoy en día Dios está hablando, Dios ha puesto el freno de emergencia, Dios ha parado la raza humana, Dios ha parado todos los credos, inclusive ha parado a su pueblo, porque el no poder congregarnos, hermano, nos ha quitado una parte importante de la vida espiritual. Gracias a Dios Él ha permitido que tengamos estos medios electrónicos para que continuemos, ¿verdad?, en comunicación. Dios dice en su palabra, Proverbios 15:31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida
entre los sabios morará. Dios está diciendo algo simple en ese proverbio. Aquel que sabe escuchar es un sabio. Hermano mío, si Dios ha puesto el freno de emergencia, es porque no le estábamos escuchando cuando Él ha venido advirtiéndonos tantas y tantas veces. Llegó el momento en donde Dios dijo, tengo que frenar de emergencia y tengo que darle a toda la raza humana, pero yo entiendo que especialmente a su iglesia, a su pueblo, la necesidad, el espacio de que piensen lo que están haciendo, porque no lo estamos haciendo bien, hermano. Dios ha hablado siempre. Voy a citarte unos ejemplos que parecen perfectos para el día de hoy. Si estuvieran en los titulares, tú lo entenderías perfectamente. Al profeta Jeremías, capítulo 22, verso 21, Dios le puso estas palabras. Escucha esto con cuidado. Te he hablado cuando todo estaba bien, pero dijiste, no voy a escuchar. Ese fue el camino que tomaste desde tu juventud. Nunca escuchaste mi voz. Escucha, Jeremías le decía eso al pueblo de Dios, hermano. Piensa si eso está vigente todavía en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, porque ese mensaje es para hoy en día. En el mismo Jeremías capítulo 32, verso 33, Jeremías dice, y está hablando, ¿verdad? Palabra de Dios. Dice, y ustedes me volvieron la espalda en lugar de mirarme con su rostro. Y cuando yo los enseñaba desde que eran pequeñitos y una y otra vez lo hacía, no me escucharon para recibir corrección. Y aún más en Jeremías 35:15 dice, envié a mis siervos, los profetas, desde temprano, sin cesar, para que les dijeran, vuélvanse cada uno de su mal camino, arrepiéntanse, dejen de hacer lo malo, hagan buenas obras, no vayan detrás de otros dioses, no busquen otro tipo de idolatrías, ¿verdad? Y dice, si así lo hacen, van a vivir en la tierra que yo les di a sus padres y que les he prometido a ustedes. Pero dice Jeremías, pero ustedes no escucharon, ustedes no quisieron prestarme sus oídos. Hermano, el mismo Jeremías lo dice al comienzo de su libro. Escucha esto porque es para ti, para mí hoy en día. Esto les mandé diciendo, escuchen mi voz y si me escuchan, yo voy a ser Dios para ustedes. Y ustedes van a ser mi pueblo, van a andar en mis caminos para que todos les salga bien. Pero el profeta añade esto, y es palabra de Dios, pero no quisieron oírme, no inclinaron su oído. Antes decidieron caminar en sus propios caminos, en su propia sabiduría, en la dureza de su corazón, un corazón que estaba descompuesto y que los llevaba al mal. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hermano mío, eso es exactamente la radiografía de lo que está sucediendo. Dios ha hablado siempre, Dios nos ha advertido, Dios ha enviado sus profetas, Dios ha puesto su iglesia, pero aún así la raza humana no ha querido escuchar. Y aunque este mensaje era para el pueblo de Dios, hermano, yo lo puedo hacer extensivo a toda la raza humana. Sin embargo, me voy a dirigir en este momento a la iglesia. La iglesia de Jesucristo está fallando. La iglesia de Jesucristo no está teniendo la contundencia, la radicalidad, la autoridad y el poder entregado por Dios para administrar un mundo caído, hermano. Y yo creo que Dios está hablando alto y fuerte a toda la raza humana. Pero es mi opinión de ministro que especialmente su iglesia, su pueblo, somos los que más debemos sentirnos afectados en este momento. Somos los que más debemos prestar oído. Somos los que más debemos usar nuestro corazón blando para rendirnos y para escuchar de nuevo. Mira lo que Dios le dice, y Moisés lo escribe de esta manera en Éxodo 15:26, lo que Dios le dice a su pueblo. El verso 26 dice, escucha estas palabras y dime si no son para hoy. Si oyen atentamente la voz de Dios, si hacen lo recto delante de Dios, si prestan oído a sus mandamientos y guardan sus estatutos, entonces ninguna de las enfermedades que yo le mandé a los egipcios, ninguna, escucha, ninguna de esas enfermedades te la voy a enviar a ti. Y dice más, y esa es la firma, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermano, si escuchamos
Dios es nuestro sanador. Ese es el bottom line, la conclusión que saco de esto. Así que quiero decirte esto, cuando yo escucho, yo no soy como la rana, yo trato de no estar, hermano, atado por todas esas cosas del pecado. Voy a decirte lo que yo escucho. Cuando escucho que el virus ataca a todos por igual, cuando escucho que la respuesta de los líderes y de los países es egoísta, que están negociando por debajo de la mesa cómo conseguir equipo para sus hospitales a costa de dejar a otros pueblos, a otros países desprotegidos, cuando escucho que nuestros líderes están más preocupados por su imagen, por su reelección, por su soberbia, por su orgullo, hermano, que por realmente llevar un mensaje directo y contundente a la raza humana, yo me indigno, pero te voy a decir lo que yo escucho. Lo que yo escucho es esto, Gálatas 3:28, que Dios me está diciendo, es que si todos estuvieran bajo mi cobertura, es que si todos estuvieran bajo la cobertura de mi Hijo Cristo Jesús, entonces ya no habría ni judío ni griego, ya no habría ni esclavo ni libre, ya no habría ni varón ni mujer, porque todos seríamos uno en Cristo Jesús, y la respuesta a este virus y la respuesta a esta pandemia sería totalmente diferente, hermano. Todos tendríamos recursos, todos tendríamos prevención, todos sabríamos qué hacer porque seríamos uno en el nombre de Jesús, pero no lo somos. Y como iglesia tenemos que preguntarnos por qué no es tan contundente nuestro mensaje, por qué el poder y la autoridad que hemos recibido de Cristo Jesús, de Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, no está siendo tan efectiva como debería serlo. Hermano, cuando yo escucho que debemos estar en nuestras casas y algunos dicen, oh, ya estoy desesperado, qué frustración, qué aburrimiento, esto es lo que yo escucho. Yo escucho cuando Moisés le dijo al pueblo en Éxodo 12, verso 7, toma la sangre de ese cordero, ponla en los postes, en el dintel de las casas, y la sangre que has puesto en ese dintel va a ser señal en donde tú estés. Y el Señor dice, y el ángel y la plaga que yo envié pasará por alto de esas casas y no las tocará cuando hiera la tierra de Egipto. Hermano, cuando me dicen confínate en tu casa, yo oigo la voz de Dios diciéndome, recuerda que tu casa debe estar marcada, señalada, protegida por la sangre de mi Hijo, el Cordero inmolado. Para eso lo envié. Asegúrate de que tu casa esté protegida por esa sangre. Cuando yo oigo que tenemos que encerrarnos en la casa, hermano, yo oigo cuando Mateo dice, cuando estés en tu casa, entra a tu aposento íntimo, cierra la puerta, busca a tu Padre en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Eso es lo que yo escucho. Y oigo cuando Jeremías en el capítulo 23, verso 18, dice, búscame en lo secreto. Quiero que veas, quiero que escuches mi palabra, porque esa era la reprensión para los profetas de ese entonces. Jeremías le dice a su pueblo lo que yo te quiero decir a ti como iglesia. Si ustedes, si yo hubiéramos estado en el secreto de Jehová, si hubiéramos realmente buscado en la intimidad a Jehová, hermano, entonces habríamos hecho oír las palabras de Dios a este pueblo, a esta raza humana. Y el resultado quizás sería diferente. Los habríamos hecho volver de su mal camino, los habríamos hecho volver de sus malas obras. Y dice todavía más Jeremías, ¿no es acaso mi palabra como fuego? ¿No es como un martillo que quebranta la piedra? Hermano, cuando yo escucho que debo quedarme en casa, yo entiendo que Dios me está diciendo, búscame en lo íntimo porque quiero, como un martillo, quebrantarte para que estés marcado por mi palabra y puedas con autoridad y con poder predicar mi palabra. Hermano, y cuando me dicen tienes que estar en casa y en casa debo estar con los que convivo, con mi esposa, con mi hijo en este momento, con mi suegra, no sé con quién estás tú en este momento en tu casa. Quiero decirte esto, cuando Dios dice, mira las instrucciones que te están dando, quédate en casa y mira los que estás en casa. Yo escucho esto, yo escucho que Dios me dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Hijo, escucha esto, ¿verdad?
Yo oigo que Dios dice, como en Deuteronomio 5:16, que si yo honro a mis padres, porque así me lo ha pedido el Señor, así me lo ha exigido el Señor y me lo exigirá, entonces me va a ir bien en esta tierra y mis días se van a alargar. Cuando tengo que quedarme en casa con los que estoy en este momento, yo escucho la voz de Dios que me dice: hijos, obedezcan a sus padres porque eso está bien y eso está justo. Yo escucho que la voz de Dios dice: padres, padres, no provoquen a ir a sus hijos, críenlos con disciplina, amonestándonos en el nombre de Dios. Escucho cuando Colosenses 3:20 dice: hijo, obedece a tus padres en todo porque esto agrada a Dios. Hermanos, recibo muchas noticias: muertos, vivos, sobrevivientes, equipos de salud cansados, agotados, sistemas de salud ya al borde de estar en colapso. Pero en medio de todo eso, yo tengo oídos para escuchar la voz de Dios. Hermano, cuando escucho hermanos y hermanas y personas que no son de la familia, que dicen: no tengo trabajo, temo por el ingreso, ¿cómo voy a vivir? Me quedé sin estudios. Yo entiendo algo, que la voz de Dios me dice: ahora tienes tiempo para pensar en quién eres y lo que estabas haciendo en tus días normales. Yo escucho la voz de Dios que dice, 1 Corintios 7:17, cada uno de nosotros, así como el Señor repartió, así como Dios te llamó, así tienes que hacer. Y dice Dios, eso es lo que le ordeno a las iglesias. Así que, hermano, ahora que estás en tu casa, sin trabajo, sin estudio, yo te voy a decir: piensa lo que estabas haciendo en tus días normales, cotidianos. Piensa en esa otra normalidad, porque ahora la normalidad es distinta, y la normalidad que va a suceder después de que todo este virus pase, después de que la crisis sea manejada, esa nueva normalidad, ¿cuál normalidad va a ser? ¿Quieres volver a la normalidad antigua, aquella en la que Dios te dijo: no me gusta, por eso te voy a poner el freno de emergencia? Aquella normalidad en la que estabas como la rana, atado y no querías escuchar la voz de Dios. ¿O vas a tomar una nueva normalidad? ¿Vas a hacer un cambio de estructuras, de sistemas, de estilo de vida guiado por el Espíritu de Dios? Hermano, cuando los hermanos me dicen: quedé sin trabajo, quedé sin estudio, yo escucho 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Lo que comas, lo que bebas o cualquier cosa que hagas, hazlo como para la gloria de Dios. Si ese no era tu normal, si olvidaste porque la rutina te devoró, porque los afanes de la vida, porque los anhelos hacia cosas que no son las del reino y su justicia te hicieron distraer y olvidaste que solo comer o solo beber debe ser para la gloria de Dios, que todo lo que hagas debes hacerlo dándole gloria a Dios. Entonces ese debe ser tu nuevo normal, y este freno de emergencia que Dios ha puesto para que cambies, entonces se va a, a restaurar para que Dios reciba toda la gloria. Y Dios dice, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, recuerda, todos tenemos jefes humanos, todos tenemos autoridades a las que nos hemos sujetado, pero Dios dice: cuando trabajes, hazlo con el corazón como para el Señor y no como para los hombres. Ese es tu nuevo normal, no el normal anterior. Y dice todavía más, 1 Pedro 4, 10, 11, cada uno de nosotros, según el don que hemos recibido, vamos a ministrarlo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra. Si ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si ese no era tu normal, ese debe ser tu nuevo normal. Hermano, Dios puso el freno de emergencia. Dios paró tu normal. Ahora estamos bajo un nuevo normal, pero ese nuevo normal debe ser el normal que Dios desea para tu vida, para mi vida, el normal que Dios desea para la vida de su pueblo, y el normal que Dios desea que la iglesia predique para que otros vengan y se sujeten al Señor. Santiago dice: y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mi hermano, si ese no era tu normal,
Las buenas noticias son: Dios puso el freno de emergencia. Dios ve el peligro, Dios ve las consecuencias, Dios ve que todavía la humanidad está muy atada por el pecado, que la iglesia no está respondiendo como Él esperaba que respondían, y permitió que todo esto suceda para que abruptamente tengamos que parar, para que abruptamente tengamos que tomar tiempo para pensar de nuevo. Hay un nuevo normal hoy en día. ¿Cuál es ese nuevo normal para ti? ¿Has pensado en eso? Proverbios 4, 20, 21 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y finalizo con esto, hermano, Mateo 7, 24. El que oye estas palabras y las hace, le voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la palabra de Dios, sobre Cristo Jesús. Descendió lluvia, vinieron ríos, vinieron plagas, vinieron virus, vinieron pandemias, soplaron vientos, golpearon esa casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Ese es tu normal? ¿Ese es tu nuevo normal? Hermano, yo te invito a que recapacites en esto. Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, vinieron virus, vinieron plagas, dieron con ímpetu sobre aquella casa y esa casa cayó y fue grande su ruina. El Salmo 127, recién comenzando, dice: si no es Dios quien edifica tu casa, en vano trabajan todos los que están construyendo. Si Dios no es el que guarda una ciudad, el que guarda una provincia, el que guarda una nación, si no es Dios el que guarda este planeta, en vano, en vano, en vano vigilan los que están cuidando, hermano. Es Dios el dueño, es Dios el soberano. Que la misericordia de Dios cubra nuestros corazones, cubra nuestras familias, cubra nuestras iglesias, cubra nuestras ciudades, nuestras provincias, nuestros países. Que Dios continúe teniendo misericordia. Puso el freno de emergencia. Lo normal ya no es normal. Ahora tenemos un nuevo normal. ¿Cuál es tu nuevo normal? Y cuando todo esto suceda, ¿cuál normal es el que va a quedar en tu vida? Yo te invito, hermano, a que medites en estas palabras. Tu nuevo normal es la palabra de Dios. Tu nuevo normal es la presencia de Dios. Tu nuevo normal es hacerlo todo para la gloria de Dios. Que la gloria de Dios llene toda tu vida. Que sea el Señor honrado en todo lo que he dicho. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti y los tuyos misericordia. Jehová sobre ti y los tuyos alce su rostro y ponga en ti y tu casa su paz. Bendecido día, hermanos. Dios es maravilloso. Amén.